Bendiciones con todos. Tema 107, las verdades de la palabra de Dios. Hoy una niña resucitada y una mujer sanada, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 9, versículo del 18 al 26, que dice lo siguiente. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Iniciamos la última sesión de 3 milagros que el apóstol Mateo viene desarrollando desde el capítulo 8 de este evangelio. Realmente encontramos 4, pero en este caso el evangelista ha unido estos 2 milagros en un solo episodio. Este pasaje bíblico es muy conocido y los otros evangelistas como Marcos y Lucas también lo presentan, aunque con mayor lujo de detalle, a tal punto que Marcos dedica 23 versículos a hablar de él y Lucas 17 versículos, mientras que Mateo nos muestra la versión resumida de 8 versículos. En estos podemos ver una vez más la autoridad de Jesús, no solo en sanar enfermedades incurables, sino también su dominio sobre la misma muerte. También podemos ver cómo nuestro Señor tiene la respuesta a todas las necesidades de la humanidad, aún aquellas desahuciadas por la humanidad, mostrándonos que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, la petición de Jairo, el versículo 28 y 29 del capítulo 9 de Mateo. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. El versículo 8 de este capítulo conecta esta nueva historia directamente con la discusión que Jesús tenía con los discípulos de Juan el Bautista referente al ayuno, que decía: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo. Por los relatos de Marcos y Lucas sabemos que su nombre era Jairo. Marcos capítulo 5 versículo 22 y Lucas capítulo 8 versículo 41. Aparte de esto, también sabemos que era uno de los principales de la sinagoga. Los judíos acostumbraban a tener principales de la sinagoga, los cuales eran los responsables de organizar todo lo referente al servicio religioso. Este hombre conocía a Jesús, había oído de su fama y posiblemente había predicado en su sinagoga, ya que los hechos tuvieron lugar muy posiblemente en la región de Capernaum. Vemos que a pesar de tratarse de un principal de la sinagoga, no olvidemos que la mayor parte de los líderes religiosos estaban en contra de Jesús. Vino y se arrodilló delante de él, reconociendo así su divinidad, ya que ningún judío lo hacía en sus tiempos. Su petición era: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El Evangelio según San Marcos nos enseña que su petición era por su hija que estaba agonizando y no había muerto todavía, Marcos capítulo 5 versículo 23, y Lucas nos dice que esta era de 12 años de edad, Lucas capítulo 8 versículo 42. Podemos ver en Mateo y Marcos su gran fe al decirle a Jesús: ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Como un principal entre los judíos, Jairo era un hombre que no solo gozaba de
buen nombre entre su pueblo, sino también gozaba de un buen bienestar económico, lo cual le hacía difícil contratar buenos médicos para tratar la enfermedad de su hija. No obstante, la condición de su hija de 12 años era tan crítica que ningún médico ni todo el dinero y prestigio de su posición eran capaces de sanarla de su condición, a tal punto que la llevó a un estado de agonía donde lo más seguro que había muerto. Se trataba de una causa perdida, pero fue allí donde Jairo decidió presentar su causa perdida a aquel que podía darle la respuesta a su necesidad. Cuando Jairo se presentó delante de Jesús para rogarle por su hija, éste no la rechazó, a pesar de que pertenecía al grupo de los que los odiaban constantemente y se oponían a su ministerio, mostrándose que realmente Dios no hace acepción de personas. Cuando escuchó la petición, inmediatamente se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Ahora, la mujer con flujo de sangre. Escuche el capítulo 9, versículos 20 al 22. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Por un momento esta historia parece tener un paréntesis donde nos muestra otra persona que tenía otra causa perdida y vio la oportunidad de acudir a Jesús por respuesta. Se trata de una mujer que tenía 12 años de estar enferma de flujo de sangre. El Evangelio según San Marcos nos dice que esta pobre mujer había acudido a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero no había podido ser sanada de su terrible enfermedad. Antes le había ido peor. Marcos capítulo 5, versículo 26. Podemos imaginarnos la terrible que era esta enfermedad para esta mujer. Por un lado, el flujo de sangre que tenía desde hacía 12 años debió haber debilitado grandemente su cuerpo, además que le convertía en una persona inmunda según la ley de Moisés, como dice Levíticos capítulo 15, versículo 19, lo cual debió haberla excluido de la sociedad de su tiempo. Obviamente Jesús iba de camino a la casa de Jairo, y esta mujer no tuvo el valor de socializar directamente el favor divino al gran maestro, ya que por su condición de inmunda no se atrevía a acercársele. De hecho, un rabino o maestro de la ley jamás se hubiera acercado a ella. El relato en Marcos nos dice que una gran multitud apretaba al Señor, pero este no fue un obstáculo para que esta mujer decidiese actuar. Una vez más, Marcos relata con más detalle la manera de pensar de esta angustiada mujer. Escuche el capítulo 5, versículo 28. Dice: porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Algunos comentaristas bíblicos han visto en este hecho una fe imperfecta que mueve el poder perfecto. La fe casi supersticiosa de la mujer creía que tocar el borde de su manto de Jesús era más que suficiente para quedar sana de su enfermedad. Y le funcionó, mostrándonos que, aunque nuestra fe no sea perfectamente, Dios termina honrándola. Cuando dice que tocó el borde de su manto, se refiere específicamente a una franja que servía para recordarles constantemente la obligación de obedecer los mandamientos de Dios. Número capítulo 15, versículo 77 al 79 dice: también habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan un fleco de cada borde en el cordón azul, y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituidos. Posiblemente nuestros conceptos teológicos no sean profundos, pero muchas veces la mano de Dios
se mueve más entre personas sencillas que creen en su poder que en grandes académicos eruditos que tratan de encontrar una explicación lógica a todo esto. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Maravillosa, ¿no? En esta primera parte, porque hay un segundo video, Jesucristo sanando a 2 personas, ¿sí? A una niña que estaba ya muerta literalmente y una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre totalmente enferma. Tuvieron la oportunidad de llegar a Jesucristo, de tener encuentro con el Señor de señores, con el médico por excelencia, y el resultado fue maravilloso. Una niña levantada de la muerte y una mujer sanada y salvada. Qué maravillosa que es la palabra y qué maravilloso que seguimos aprendiendo, ¿no es cierto? Amén. Por eso le damos gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que cada día nos bendice, nos instruye. Señor, gracias. Te alabamos y glorificamos porque así eres de bueno, así eres de maravilloso, Señor. Y hasta el día de hoy, con esas maravillas y esas bendiciones, nos has acompañado. Por eso te alabamos en el nombre de Jesús. Los bendecimos también a ustedes que escuchan la palabra de Dios, que hacen un esfuerzo por ponerla en práctica y que también la reenvían a otros. ¿Sí? Eso es maravilloso. Muchas bendiciones y que tenga un día lleno de bendiciones.